Buenos chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a tratar de hacer otros temas, ¿ya? Bueno, en este momento nos toca desarrollar la semiología de la enfermedad ulceropéptica o la enfermedad acidopéptica. Es una patología de muy frecuente aparición, en realidad casi todos en algún momento han tenido los síntomas de esta enfermedad, sobre todo los chicos cuando en se toman de vez en cuando sus bebidas alcohólicas, ¿no? Tienen un poquito de dolor, más o menos de la enfermedad acidopéptica. Entonces, como ustedes pueden saber, básicamente, si nosotros hablamos de enfermedad acidopéptica, estamos hablando de gastritis. Entonces, al margen del desarrollo etimológico de la enfermedad, coritis, es una inflamación en sí, ¿no? Los libros de gastroenterología hablan de gastritis, que gastritis en realidad es un desequilibrio, ¿no es cierto?, entre factores agresores y factores protectores. Eso es la gastritis. Entonces ahí podemos ver algunos factores agresores, ¿no es cierto?, como por ejemplo la acidez propia del estómago, y los factores protectores siendo el principal, ¿no?, el moco, que se generan en las células perciformes, ¿no es cierto? Y cuando hay este desequilibrio por N motivos, ¿no?, se perfora, se pierde el moco y se daña químicamente la mucosa, generándose pues una úlcera, ¿ya?, que son justamente como resultado de este desequilibrio. ¿Qué factores pueden ser los que desarrollan o los que permiten este desequilibrio? Por ejemplo, algunos medicamentos, ¿no? Los antiinflamatorios no esteroideos. Los antiinflamatorios no esteroideos afectan a nivel de la cascada del ácido araquidónico, ¿no es cierto? Y una de esas ramas también promueve que no se forme moco, por ejemplo. ¿Qué otro factor puede ser? El Helicobacter pylori, que tiene otro mecanismo un poco más complejo que debilita la formación del moco. ¿Qué otra más puede ser? Hay sustancias que uno mismo la genera, como los corticoides endógenos, que en episodios de estrés los corticoides, como todos los corticoides, producen adelgazamiento en la mucosa gástrica, y por eso que uno tiene estrés emocional y siente cierto desconfort gástrico, ¿no es cierto? En algunos chicos se les abre el estómago. Personas que ingieren sustancias corrosivas, como la lejía, como el ácido, no hay necesidad de explicar mucho más. O incluso algunas enfermedades que promueven o que son unos factores que impiden una adecuada protección de la mucosa gástrica, ¿no? Hay enfermedades de orden genético, ¿no?, congénito. Se me fue el nombre. Hay una que hace como una hiperplasia de mucosa, ¿no?, y el estómago está lleno de moco, pero es un moco imperfecto que no protege bien la mucosa gástrica, y el paciente debuta con ardor epigástrico. Bueno, entonces tenemos las defensas de primera línea, de segunda línea, de tercera línea. Si nosotros nos ponemos a evaluar este tipo de defensa, cuando a veces los gastroenterólogos decimos cándidamente gastroprotección, alguna vez nosotros decimos, ¿qué es la gastroprotección?, ¿no? ¿Será pues la protección de la mucosa gástrica, ¿no? Y para eso agarramos y le damos
al paciente individual de la bomba de protocolo, qué sé yo, ¿no? Cuando nosotros, ¿qué pasa? Pasa. Para la próxima tocas en silencio. Entonces, el único gastroprotector puro, digamos, que tenemos es el... Caramba, bueno, hay un citoprotector puro que es el Cytotec, ¿no? La prostaglandina E1. ¿Qué hace la prostaglandina E1? Promueve el desarrollo de moco, ¿no es cierto? Si se acuerdan de la farmacología, ¿no? ¿Han llevado esa parte? ¿Se han enseñado? Eso se han aprendido bien por el otro efecto, ¿no es cierto? Sobre todo los chicos. ¿Cuál es el otro efecto? O las chicas. ¿Qué hace la prostaglandina E1 o E2? ¿Qué? Moco gástrico. ¿Qué es el moco gástrico? ¿Qué más hace? No se hagan, chicos, sobre todo los varones. No sé, por favor. ¿Ah? Flaco, tienes pinta de tener caído. Se hace nomás, tiene la moral seguro. Es un abortivo. El Cytotec es un abortivo. ¿No sabías eso? ¿Por qué estudias medicina? Es un abortivo, justamente. Y por eso es de eso venden, en todas las farmacias venden, pero nadie lo utiliza para lo que es. Es el tratamiento, uno de los tratamientos que se utilizó en primera línea para el síndrome de Solig-Erickson. Es un síndrome que la persona genera mucho ácido, excesiva cantidad de ácido, y se detecta porque hay úlceras en el estómago y el duodeno. Y un gastroprotector puro es la prostaglandina E2, el Cytotec, una gastritis severa. Pero nadie casi lo utiliza porque usualmente está pues asociado a este tipo de prácticas, ¿no? Que es el aborto, ¿no? Prácticas ilegales en nuestro país, ¿no? Y dicho sea de paso, los médicos son los que menos lo recetan, a veces lo recetan las chicas cherries, ¿no? Las obstetrizas, ¿no? Porque a veces se dedican a esa parte. Pero bueno, así es, que ya saben. Si no lo sabían, ahora ya lo saben. Entonces, miren, ¿qué otras cosas más son factores agresores? A ver, ¿alguien que había hecho qué? ¿No ha hecho qué? ¿Alguien con che? A ver, una Chirley, ¿no hay? ¿Sí hay Chirley? No hay. Sí hay, levanta la mano. Ya, tú flaco, tú sí tienes 20 chancón. ¿Qué es el shock? ¿El shock o el choque? ¿Qué es? Es un estado de hipoperfusión. Hipoperfusión, perfecto. Eso es, hipoperfusión. ¿Ya? ¿Y cuánto es la hipoperfusión? ¿Cómo se mide? ¿Menos de? Si te acuerdas nomás, no adivines, no sé, después lo puedes leer en el teléfono. No te acuerdas. ¿Alguien se acuerda? Rápido. Tú, flaco, tú. ¿No te acuerdas? Bueno, hay varias maneras, ¿no? Pero básicamente es la presión arterial media menos de 65. ¿Cuál es 60? 65. Es fácil. Son cosas básicas que deben de saber, ¿eh? Es como decir tu segundo apellido, como decir la dirección de tu casa, ¿no? Tienen que saber. La cosa que he estado de hipoperfusión, ¿qué piensa? Ya dicen hipoperfusión. Ya. ¿Qué significa? Que está llegando poca sangre, ¿no es cierto? Poco oxígeno, ¿sí? ¿Y qué pasa si, por ejemplo, creemos un ambiente artificial? Agarramos la mano del chico que todos le tienen bronca y le amarramos la mano. Así. 15 minutos hasta que la mano se ponga azul. ¿Hace hipoperfusión o no?
¿cierto? Una hipoperfusión. Si le dejamos más tiempo, 2 horas, 3 horas, ¿qué pasará con esa mano? Se necrosa, se muere, ¿sí? Imagínense lo mismo, pero a otro nivel. Imagínense que se hipoperfunde el estómago y una de las zonas donde más sangre necesita es la mucosa gástrica. ¿Qué pasa cuando se hipoperfunde la mucosa gástrica? Se cae, se muere las células, se cae el moco, ¿no es cierto? Eso puede ocurrir en estados de shock. Uno de cualquiera puede recibir un accidente, puede estar sufrir un accidente de tránsito, tener una pérdida masiva de sangre, más de 1,5 litros, y hace un shock. Baja la presión, hipoperfunde. Uno de los tantos órganos que pasa, eso es el estómago. Por eso que hay estados de shock, ¿no? El estado de shock también se le dice estado de estrés, ¿no es cierto? Es un estado de estrés. Por eso es que cuando uno dice, por ejemplo, estrés, una úlcera de estrés, hay 2 tipos de úlcera de estrés. Existe la úlcera por el estrés, por ejemplo, de una quemadura masiva, o una quemadura masiva, pérdida de abundante líquido por la piel que se ha perdido, es una úlcera de estrés, que será la úlcera de... ¿Saben? A ver, levante la mano el que no sabe. Nadie. Todos saben entonces. A ver otra vez, porque están dormidos. Levante la mano el que no sabe. Para ver que están todos atentos. Están durmiendo, se está bien. Pasando la oleada alcalina. Ahora levanta la mano el que sabe. Ay, ojalá no me enferme. ¿Qué año usted es? Entonces, esa etapa que usted puede tratar de enfermarme para que no me entiendan y me muera. Ya chicos. Ojo, ojo. Esto no puede olvidarse. Existe la úlcera de Cushing y la úlcera de Curling. ¿Ya? La úlcera de Cushing y la de Curling se diferencian porque una es por un problema neurológico y otro es por un problema por quemadura. Son úlceras de estrés. ¿Ya? Ya, pues, averigüen cuál corresponde a cuál. Les voy a preguntar eso. Cantadita, una pregunta. Ahora, si la profesora le elige, bueno, le eché. Si no le elige, voy a mandar un banquito, ¿no es cierto? Entonces, la úlcera de estrés no es esa, la úlcera. El doctor Mendoza me estresa en sus clases y me ha provocado úlcera. No. Eso no es. Eso no es. Eso no es. Eso no produce úlcera. Pero sí puede producir la úlcera. Pero no es esa úlcera. ¿Ya? Esa es úlcera de shock. También hay una enfermedad cardiovascular, hay varias, ¿no? Como por ejemplo, una insuficiencia cardíaca derecha produce hipertensión derecha, ¿sí? Una hipertensión derecha puede producir un estómago en Walder-Melo, o sea, un estómago hipertenso. Y esta hipertensión produce un tipo de gastritis. Como en el paciente cirrótico. Y ahí va la hepatopatía, ahí va la insuficiencia renal. Cuando alguien alguna vez les pregunte, ¿cuáles son las complicaciones de la insuficiencia renal? Entonces van de arriba a abajo: encefalopatía renal, cardiopatía renal, neumopatía renal, gastropatía renal. Así. Fácil, ¿no? Pero tienen que saber que existe eso. La gastropatía renal es cuando un paciente tiene un exceso de uratos, ¿no es cierto? Y estos uratos son cristales que a nivel de la mucosa gástrica se forman algo así como microcuchillitos que les dañan la mucosa gástrica. Y no llamen al gastroenterólogo porque eso lo tiene que solucionar ¿quién? El nefrólogo, no hacerle sus diálisis, ¿no? Para que mejoren. ¿Qué voy a hacer yo? Darle azúcar al pato. No. Y otros insultos o injurias o daños que hacen a la mucosa, como ya hemos hablado, ¿no? Ojo, también hay infecciones en la pared del estómago. Alguna vez he tenido un paciente con tuberculosis gástrica.
¿Ya? Hay infecciones. Trastornos inflamatorios, enfermedades inflamatorias. ¿Ya? ¿Qué es inflamatoria? Colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn. Pero en este caso puede haber unos trastornos inflamatorios como una eosinofilia, digamos, ¿no? La radiación es un tipo de quemadura, ¿no es cierto? También cuando se hace quimioterapia, radioterapia de órgano cercano, también produce gastritis, úlcera. Entonces, miren, este es el mecanismo más o menos de cómo funciona el Helicobacter pylori. En algún momento les voy a volver a enseñar esta imagen. Es una imagen que le he captado de una publicación, creo que de Llama, seguro. ¿Bien? Pero explica más o menos cuál es el mecanismo de acción o cómo daña el Helicobacter pylori a la mucosa gástrica. Básicamente, quita al estómago o las células gástricas la posibilidad de regeneración. ¿Por qué? Acá está clarito. Acumulación de mutaciones y pérdida de los supresores tumorales, ¿no es cierto? Y activa los oncogenes. Por eso es que sale cáncer en algunas personas, o desarrollan cáncer en algunas personas que tienen infección de Helicobacter. De hecho, en nuestro país, creo que el 70% tiene Helicobacter. Si les hago a ustedes un test de aliento, tienen Helicobacter, una gran mayoría. Muy pocos no tienen. ¿Cómo se contagia? Por el agua. Unos me dirán, como me dicen muchos pacientes, pero doctor, yo siempre tomo agua de botella, o siempre tomo agua hervida. Y las ensaladas, las lavas con agua de botella o agua hervida. No. ¿Y lo esterilizaste también a tu esposo, a tu enamorado? No, también se contagia por el peso. Dicen algunos. Ya saben, sequito nomás, de piquito nomás, sin potasio. ¿Qué tal? Interesante, ¿no? Bueno, entonces como ustedes pueden ver, miren, la infección por Helicobacter pylori justamente debilita la capacidad de generar moco y el moco protector permite que entre en contacto directo la mucosa gástrica con el ácido que ella misma genera y se produce un daño citológico, se podría decir, ¿no? Y perfora. La úlcera usualmente se ubica en el antro gástrico. Casi por norma, cuando se encuentra una úlcera en el fondo gástrico, hay que pensar que es cáncer hasta que se demuestre lo contrario. Y en el antro gástrico, y muchas veces en las incisura angulares, que es esta zona de acá. Muy bien. Entonces, miren el papel de los agentes agresores, tanto en el estómago como en el duodeno. Miren la preponderancia que tiene la infección por el Helicobacter pylori. Y otro tanto, el uso de antiinflamatorios esteroideos. Zollinger-Ellison síndrome, ¿no? Y otros. Y un gran número de veces es por causa desconocidas. Miren, el Helicobacter pylori pareciera que tuviera mayor trascendencia cuando hay una infección. ¿A qué nivel? Duodenal, pareciera, ¿no? Y eso que solo se lo ve en el estómago. ¿Y otros riesgos? Fumador, el alcohol. Miren, menos mal que en el país nosotros tenemos algunas cosas buenas nosotros como peruanos. Yo cuando tenía más o menos edad, todos pensaban que era bonito ver a alguien fumando, en serio. Qué chévere, te compras el cigarro así más apestoso para llamar a la atención, ¿no? Pero de pocos alguien se le prendió el foco, dijo no, el cigarro nos está matando, hizo unas cuantas campañas. Creo que en 2 años todo el país dejó de fumar. Eso me llamó mucho la atención. En cambio, eso no pasa con los chilenos. Los chilenos son contra comunes. Incluso vienen acá a comprar cigarros y nosotros les vendemos. Y no fumamos nosotros. ¿Acaso la señora que te vende el cigarro fuma? Bueno, el tema es que eso no significa que no hay que preguntarle al paciente
paciente si fuma o no fuma. Siempre hay que preguntarle si fuma o no, si toma alcohol. Algunas veces yo me he olvidado, así maré, dale con los medicamentos y el paciente no mejora. ¿Por qué no mejora? Si yo estoy tomando pastillas, sí, doctor, ¿me has cambiado de receta? No, doctor. ¿Qué pasa? Y después, ya, doctor. Un ratito, doctor, voy a tomar un cigarrito. ¿Fumas? Sí, pues fumo. Eso, deja de fumar. Y ya está seguro. Y es así. Claro que el tabaquismo es una de las ¿cómo se llama? De las adicciones más fuertes que hay, ¿no? Ustedes saben. Yo hice mi tesis para el orden médico sobre el tabaco. Y ustedes saben de que la tabacalera a nivel mundial ha sido una solución, ¿no? La tabacalera, por ejemplo, ha hecho así como una bomba teledirigida, ¿no? Ha investigado qué es lo que necesita el ser humano en el cigarro para que se pegue, para que se vuelva adicto en la primera calada o en la primera picada. Entonces se ha demostrado que cuando uno fuma y sube la nicotina hacia el tope en la primera, esa sensación hace de que el paciente no se olvide de fumar. Una picada es suficiente. Para que pase eso, han estudiado cuál es la forma perfecta de que pase este fenómeno, y una de las tantas cosas que hace es humedecer, por ejemplo, las hojas de tabaco en amoníaco, ¿no? Y meter una serie de cosas. Y eso hace de que desprenda mucho más rápido la nicotina. Dentro de ese proceso químico utiliza una serie de cosas más, venenos y todo. La cosa que forma como 40 carcinógenos comprobados, ¿no? Eso desde luego que pasa a toda la sangre. Y desde luego que no solamente por eso hace cáncer de pulmón, de labio o incluso de dedo, creo, ¿no? Hace cáncer a todo, hasta el útero, hasta la mama, hasta todo, ¿no? Porque son carcinógenos que pasan a la sangre. Bueno, además el alcohol. ¿Alguien ha echado alguna vez un huevo a un vaso con alcohol? ¿Qué hacen ustedes? Dota. ¿No? Ahora que está Minecraft. Fortnite, ¿ah? El mismo que está en el es así. ¿Lo han jalado por un equipo? ¿Tú te has jalado? Le ha dolido. Mentira. Bueno, la cosa es que ya los he despertado otra vez, ¿no? Están durmiendo. La cosa es que el alcohol hace una desnaturalización de las proteínas, ¿no es cierto? Desnaturaliza y quita propiedades a las proteínas. Si ustedes le meten un huevo o al huevo le echan alcohol, el huevo se pone blanco, así como cuando lo fríen, ¿no es cierto? Y eso significa que las proteínas se han desnaturalizado. Ya está. Muy bien. Los corticoides también, como ya hemos hablado, los agentes antiplaquetarios también, ¿ya? Antiagregantes plaquetarios. ¿Alguien se conoce un antiagregante plaquetario? El más conocido. Lo utilizan para todo, ¿ah? ¿Qué dijiste? Aspirina. Aspirina. La aspirina cada vez le encuentran más cosas buenas, ¿no? Antes no se sabía que era para el corazón, hoy ya se sabe que es para el corazón. Antes no se sabía que prevenir el cáncer de colon, ahora ya se sabe que prevenir el cáncer de colon. Antes no se sabía que prevenir el Alzheimer, te prevenir el Alzheimer. Todo, bueno. Ya, pues ya que nos pongan más aspirina en la sopa también. Algo bueno hará, ¿no? Bueno. Entonces, miren, creo que esta parte la hizo un norteamericano, ¿ya? Porque dice, no existe evidencia que las comidas causen o promuevan enfermedades cerebropépticas o interfieran con la cicatrización de las úlceras. Y la persona que hizo esto
no comió de la tía Veneno, por ejemplo. No comió un ceviche. ¿No es cierto? No comió un picante a la tanteña. Yo he tenido pacientes, doctor, se olvida de gastritis. ¿Y qué pasó? No fue a comer un ceviche. ¿Y ahora qué tienes? He vomitado sangre. Así es. Algunas veces tenemos pacientes que su úlcera que estaba a punto con un cevichazo. Pero bueno, la evidencia dice que eso no es así, pero nosotros debemos de basarnos en la evidencia, ¿no? O sea, los estudios macro, ¿no? Pero siempre hay que tener en cuenta la experiencia personal o la opinión de expertos, ¿no? Como ya estoy viendo un experto cevichólogo, entonces parece que el ceviche realmente sea algo daño. Parece. Yo le echo más la culpa a las personas que inescrupulosamente hacen el ceviche con ácido y no con limoncito. Está ácido, por lo cierto. Con ácido. A ver cómo hace tu tía. Cuando la tía invita a la casa, ácido. Para la casa, sí, con limón. No, sí, hay algunas cevicherías que hacen con ácido, venden ácido cítrico en polvito, venden ácido cítrico y para que oculte le echan limoncito. Algunas cevicherías hacen eso, cuando el limón está caro. Yo recuerdo que en una época el limón estaba tan caro que el perro que se ponía en su limón acá decía que era pituco de perro. Sí, ¿no es cierto? Sí, claro. En ese momento el ceviche cuesta casi igual. ¿Por qué? Si el limón está caro, porque tiene ácido. Miren, acá están las chicas. Depresión, ansiedad, estrés. Síndrome premenstrual. Ya, del estómago, tos. ¿No? Hay una relación causal no clara. Dicen, es que todavía nosotros no sabemos exactamente cuál es el gatillo. Pero más o menos es porque se generan corticoides endógenos. ¿No? Y en realidad es lo que más genera una enfermedad acidopéptica, ¿no? Lo que un síntoma, una dispepsia, ¿no? Es lo más frecuente, porque usualmente uno reniega casi de todo últimamente. Acuérdense que el ser humano no está hecho para vivir así como vivimos ahora, ¿no? Tú te dices, a ver, ¿cuántos años? A ver, desde que el hombre empezó a vivir como Homo sapiens hasta ahora, ¿cuántos años pasaron? ¿Unos 10.000 años? ¿20.000 años? Ya digamos, ya 20.000 años. ¿No? Ya 5.000, 10.000 años, para nadie. 10.000 años. ¿Cuánto tiempo el hombre conoce la hamburguesa? La bebida gaseosa, la comida chatarra. ¿Cuántos años el ser humano come tanto carbohidrato como come ahora? ¿Hace cuántos años? No pasa, en sumatoria no pasa ni 100 años. Ni 100 años. ¿Desde cuándo el hombre ya no tiene necesidad de ir a recolectar su comida, a cazar? Desde ahora solamente llama. Pabil, ¿cuál es la brasa? Como te tienen registrado, ni siquiera tienes que decir el nombre de tu dirección, nada. Es directo y te cobra la tarjeta. Y tú del control remoto nomás abres la puerta de la cochera, que no es nada. Por eso que estamos así, por eso que la enfermedad es de obesidad. Yo puedo enseñarles nuevo deporte, como ustedes. ¿Qué pasa? ¿A qué viene esto? ¿A qué viene? Que el ser humano prácticamente sale de las cavernas a vivir una vida con una dieta cromañón, ¿no es cierto? Con actividad física, actividad en el campo, ve verde, a estar sentado en 4 paredes, ¿sí? Rompiendo su ritmo circadiano sin
dormir al momento que se mete el sol y sin levantarse al momento que sale el sol. ¿No es cierto? Entonces todo eso tiene una influencia a nivel neurovegetativo. De tal manera que la posibilidad de que el ser humano viva un estrés permanente es mayor, ¿no es cierto? Y es la hora, tengo que ir a trabajar, y es la hora que el colegio, que la universidad, que las prácticas, que si no como, que sí como, que todo esto. Todo eso genera que se genere el nivel de hormonas de estrés tan elevadas. Antes solo te estresabas cuando te correteaba el león. ¿No es cierto? O cuando le ibas a robar la mujer a otra tribu. Pero ahora estás estresado todo el tiempo. Entonces, eso es una condición que favorece el desarrollo de gastritis y otro tipo de enfermedades como la cardiovascular, etc. Bueno, entonces, veamos. Muchas veces la enfermedad ulceroféptica pasa por un periodo asintomático, de hecho, asintomático. Después hace una pequeña dispepsia, o sea, cada vez que comes un alimento de digestión difícil, tienes síntomas. Y después haces ardor epigástrico, te duele, te fastidia, te molesta, ¿no es cierto? Clásicamente, es un dolor que ocurre 2 a 3 horas después de la comida. Muchas veces mejora con la comida o con el uso de antiácidos. A ver, nosotros muchas veces podemos tener dudas respecto al órgano donde se genera el dolor. Me imagino que ustedes cuando hayan hecho dolor abdominal, ¿no es cierto?, habrán podido diferenciar entre cuando un dolor es un dolor de la pared abdominal, cuando un dolor es de un órgano intraabdominal, si es un órgano hueco o es un órgano macizo, si es un órgano hueco de pequeño calibre, si es un órgano hueco de gran calibre. Los dolores son distintos. Cuando duele, digamos, la pared abdominal, muchas veces es un poco difícil de definir el dolor. Cuando duele, por ejemplo, el intestino grueso porque está con un fecaloma, o cuando tiene gases retenidos porque hay un vólvulo, entonces el dolor se genera por la distensión del intestino, ¿no es cierto? Al distenderse produce dolor. Ese es un dolor retortijón. Pero cuando se produce un dolor por la distensión de un tubo de pequeño calibre, por ejemplo, el uréter, es un dolor tipo cólico. Porque no hay retortijón renal, existe cólico renal. Existe cólico vesicular o cólico biliar. No hay retortijón biliar, ¿no? Entonces, estos dolores tienen sus características. Por ejemplo, cuando duele el colon, duele así, duele, se pasa. Vuelve a doler, se pasa. Tiene una forma ondulante, ¿no es cierto? En cambio, el resto es el retortijón. El cólico duele intensamente y llega un momento en el cual el paciente se empieza a tirar al piso, trata de tomar una posición, grita, suda frío y le palpas la piel, está sudando frío, tiene un reflejo vagal, el dolor es más intenso. Y muchas veces al paciente lo ves así, no se vuelve en el piso y cogiéndose la espalda, cólico renal. ¿En serio? Algunas mujeres que han tenido cólico renal y parto dicen que el cólico renal es más doloroso. Agárrense. Sí. Entonces, ¿por qué voy a esto, no? Porque ustedes saben que del dolor, de acuerdo a la topografía, uno trata de ubicar el órgano que está afectado, ¿sí? Pero hay zonas donde, por ejemplo, es difícil de distinguir qué órgano está afectado, como por ejemplo el cuadrante superior derecho, ¿no? Debajo de la línea media clavicular. No dice, pero doctor, si ahí está la vesícula. Claro, esa es una úlcera duodenal. O si es una úlcera en el antro gástrico, pero es de ahí.
y si es una colecistitis, lo leí. Entonces, ¿cómo podemos hacer una diferenciación? Están ustedes en la altura, Conchachiri, Coracorani, ¿no? Río Caño, Cayapuma, por ahí. Y no hay nada, pues, no hay ecografía, no hay nada. Solo están el estetoscopio y ustedes. Entonces, ¿qué les queda? La clínica. ¿Están aprendiendo acá? Entonces, esta parte de la cosa les puse eso, los antiácidos. Si tienen duda, ¿no? Le pueden dar un antiácido. No me duele, que me arde, que parece, y parece que fuera la vesícula, y parece que no, y ahora se le abre en los medios frascos de hidróxido de aluminio, no le pasa nada. Si quiere hacer el frasco entero. Si es el estómago, le va a calmar. Si no es el estómago, agárrate, si es algo más complejo, debe ser la vesícula u otra cosa. Ya pues lo traes en lo que puedas al hospital. Por eso que es importante distinguir qué órgano se le afecta, según el tipo de dolor. ¿Ya? Acuérdense que los síntomas y el examen físico, ¿ya? Muchas veces no son sensibles ni específicos. Por ejemplo, ya los chicos que han rotado conmigo, ¿no? Los que han visto, por ejemplo, apendicitis, ¿no? Se han dado cuenta de que hay hartos signos clínicos de apendicitis, ¿no es cierto? Y que pasan al siguiente grupo, el grupo 7 de la que está conmigo, ¿no? Lo que han pasado antes conmigo se lo pasan los datos. ¿Pero por qué? ¿Por qué se han inventado tantos signos clínicos? Porque aún así, a pesar de todos esos signos, sigue siendo difícil. Porque el apéndice rota, pues, ¿no? Como el reloj, ¿no? Y a veces está en zonas donde el dolor se traduce en otra parte, o un dolor diferente. Por eso es que no hay especificidad. Ustedes, hay publicaciones de llama justamente, ¿sí? De semiología basada en evidencias, y te dicen el Bloomberg, el Marburg, cuál es la sensibilidad, cuál es la especificidad y todo lo demás. Entonces no hay nada 100% específico ni sensible, ¿ya? Y muchas veces hacemos el diagnóstico cuando está la complicación. El paciente andando, cogiéndose la posibilidad acá a la derecha, así, es apendicitis. Si se agarra acá, ¿qué es? Colecistitis. Pues eso está el portero, a una cuadra. Viene un apéndice. Claro, pues chicos, tienen que saber ustedes. Entonces, ¿qué más? El estudio radiológico, o sea, la radiología, antes, pues, les digo, hace 60 años, era pues lo último, le vamos a hacer algún estudio subjetivo, la radiografía con contraste, a doble contraste, CO2 más galio. Ahora ya tiene muy poca resolución para todo lo que hemos encontrado y todo lo que hemos investigado. Pero aún así nos ayuda muchas veces, sobre todo cuando está contraindicado hacer una endoscopía o como cuando ahora no tenemos endoscopía. La endoscopía o esófago gastroduodenoscopía realmente es una de las formas más precisas que tenemos de evaluar el tracto digestivo superior. Nos permite tomar biopsia, nos permite inclusive ahora con el endoscopio confocal ver prácticamente, hacer cortes histológicos y saludarlo así al Helicobacter, ¿no? Lo vemos así, casi frente a los ojos, ¿no? Podemos hacer diagnósticos de copa llena, copa vacía, una serie de cosas interesantes que hay ahora, ¿no? Pero sobre todo permite hacer biopsia, cosa que no hace ni la tomografía, ni la resonancia, ni el PET-CT, ni nada, ni el SPECT, ni nada de lo que ustedes se imaginen. Nadie va a superar a tomar una muestra en el estómago y mirarlo en el microscopio. Eso lo hace el endoscopio. Tal vez en algún momento inventen un robot que se meta como un gusano solo, tome su muestra y saque qué cosa. En ese momento ya el endoscopio pasará a segundo plano. Pero ahora el endoscopio es lo que hay. Y es lo más novedoso y más preciso. Entonces, ¿cuál es su problema? Es que es limitado, por eso no identificaron.
necesita una persona entrenada, no cualquiera puede hacer endoscopía. Y una persona no entrenada puede ser incluso peligroso, ¿no? Y por eso es que en el fin, con la finalidad de ocupar el equipo cuando es necesario, por lo menos en países tercermundistas como el nuestro, donde no tenemos endoscopio suficiente para toda la población, se espera hacer el procedimiento solo con signos de alarma. En cambio en Japón, creo que cuando uno termina el colegio, termina con endoscopía, ojalá tu certificado de estudio. Así. ¿Por qué? Porque ahí la tasa o la incidencia de cáncer gástrico es altísima. Entonces, ¿pero cuáles son algunos signos de alarma o indicativos, ¿no? Miren, edad mayor a 55 años, con inicio de dispepsia. Esto de acá lo he tomado en una publicación americana. Para mí el punto de corte aquí en Tacna es 30. Estoy como 4 años, 5 años aquí en Tacna haciendo endoscopías y me he dado cuenta de que realmente el punto de corte en Tacna es más bajo, porque he encontrado pacientes con 35, con 40 años con cáncer gástrico avanzado. Y no es que acá venden pues más, como comen la gente más comida chatarra. No es eso. Hay algún factor que uno le necesita, cuando lo hemos descubierto, ¿ya? Que promueve el desarrollo del cáncer gástrico prematuramente. ¿Ya? Tal vez algunos de ustedes se interesen en ese tema. Sí. La situación es que cada vez el punto de corte es más bajo y por eso, como dicen, yo lo pongo en 30 años, otros hacen 40. Yo he tenido la mala experiencia de decir a una madre, por ejemplo, con su hijita recién nacida, que tenía una pelota acá, que pensaba que era una hernia y si le dicen un cáncer gástrico, y la señora no tenía ni 40 años. Cuando encontraron un cáncer gástrico, está en un procedimiento que dura 6 minutos de endoscopía, toma de biopsia, y podemos hacer con el endoscopio inclusive tratamiento curativo del cáncer de estómago en su debido momento. Entonces es una falla, ¿no? Otras causas más de endoscopía o motivos para hacer endoscopía: sangrado gastrointestinal, ictericia, adenopatía supraclavicular izquierda, síndrome de Virchow, masa abdominal palpable, vómito persistente, disfagia, pérdida de peso. Bueno, entonces miren, este es un cuadro comparativo. ¿Alguna vez alguien, antes, cuando los maestros no tenían la posibilidad de diferenciar entre úlcera gástrica y úlcera duodenal, hacían más o menos estos cuadros comparativos, ¿no? Para poder diferenciar? Y en realidad era una situación que en cierto modo te da un parámetro, ¿no? Somero, grandes rasgos para poder diferenciar entre estas dos patologías. Pero la verdad es que yo, tantas veces que he hecho esta comparativa y he hecho la endoscopía, y muchas veces no corresponde. Entonces yo casi le he perdido fe a esta cosa, ¿ya? Pero sí hay algo que llama marcadamente la atención, como por ejemplo, en la noche, ¿no? Pastilla más en la noche, la úlcera gástrica, ¿no? Produce anorexia, la úlcera gástrica. Hace bajar de peso, la úlcera gástrica. Produce pirosis, la úlcera duodenal. Cosas así. Pero básicamente son cosas muy poco precisas para poder diferenciar entre una úlcera gástrica y úlcera duodenal. Yo más me contentaría que ustedes se acostumbren a preguntar estos síntomas al paciente para que sospechen entre esas dos enfermedades y logren diferenciarlas con el estudio adecuado. Miren, esta es una radiografía. Por acá, esto que está acá es el nivel hidroaéreo del antro gástrico. Se supone que por acá está el antro gástrico, el cuerpo gástrico. Esto de acá es el bulbo duodenal, el bulbo. Y ahí este huequito es una úlcera duodenal. Un huequito y otro huequito, ¿no? Más o menos. Por eso que a los radiólogos se les dice imagenólogos, ¿no? Porque imaginan, ¿no?, que hay una úlcera. En realidad no aparece, ¿no? Eso dicen los imagenólogos.
Este es un estudio, ya de Sakita, que lo publicaron, Sakita Miwa, ya que pudieron evaluar de que existe este ciclo, ¿no? De curación y activación de las úlceras, ¿ya? Y en este momento, o sea, no es que la úlcera nace, crece, se vuelve úlcera y sigue más úlcera y se perfora, ¿no? A veces también remite. ¿De qué depende? Muchas veces me duele el estómago, ¿no? Ahora sí ya no voy a dejar de comer esas frituras. Deja de comer frituras y se mejora. Se siente mejor y ahora sí puedo comer frituras, otra vez se empeora. Y así está jugando con la vida, ¿no? Eso no ocurre solamente acá, ocurre en todo el mundo, ¿no? Por eso que Sakita Miwa demostró esto. El tema es que en esto de acá puede haber muchas veces un cáncer, ¿no? Acuérdense que la úlcera nace como úlcera y el cáncer nace como cáncer. Pero un cáncer se puede ulcerar. No necesariamente hace úlcera, pero se puede ulcerar. Es una lesión ulcerada algunas veces, ¿ya? Entonces, ¿por qué es bueno saber la irrigación arterial del estómago? Por esto. ¿Ven esta arteria? La gastroduodenal. Es una de las que más miedo me da. Porque esa pasa por la pared posterior del bulbo duodenal. Y que si nosotros encontramos una úlcera ahí, sangra hasta exsanguinizar al paciente. O sea, hasta secarlo, dejarlo seco, como si lo hubiese visitado Drácula. Se muere, ¿no? Porque se desangra. Por eso que cuando tenemos una úlcera duodenal, sobre todo en pared posterior, la miramos nomás y esperamos que se cure y recién la biopsiamos. Miren una úlcera, qué bonito, ¿no? Bordes elevados, lecho ulcerado, cubierto con esta parte blanca por fibrina, aquí con restos hematomáticos, ¿no? Pero ¿qué se puede dar cuenta? Que ven esta de la parte de acá, la mucosa es regular, no es una mucosa muy alterada, ¿no? Entonces es bien difícil que sea neoplasia. Y la úlcera, según el estadiaje, se puede ver si es que está en cicatrización o en actividad, ¿no es cierto? O si ya está curada, ¿sí? Esto como conocimiento general, porque en algún momento ustedes van a tener algún paciente con algún informe endoscópico y dice úlcera gástrica, Sakita A1. ¿Qué será? ¿No? Pues tienen que saber que la Sakita A1 es una úlcera que está completamente activa y que necesita tratamiento por unos meses hasta que cicatrice. Muy bien. Entonces, miren este cuadrito diferencial entre la úlcera gástrica y la úlcera duodenal. Respecto a la edad, muchas veces la úlcera gástrica se ve en edad avanzada y la úlcera duodenal en la edad media. Sobre todo se dice la úlcera del ejecutivo, porque reniega, trabaja más, estresa más y hace úlcera duodenal. Siempre he visto problemas duodenales en estresados, no sé por qué, pero así es. Digamos, a mi consulta, sobre todo los que son por convenio, vienen muchos pacientes de convenio, pero que son de los seguros, ¿no? De los seguros, de los bancos, estos sectoristas de los bancos, que tienen estrés porque les exigen de que hagan un cupo de dinero en ventas, en compromisos de préstamo, que se estresan todos los meses. Esos hacen úlcera duodenal. Miren, el Helicobacter pylori está preponderante en casi ambos estados, ¿no? El tratamiento, miren, en ambos casos es utilizando medicamentos que disminuyen la cantidad de desinfección ácida, ¿ya? Pero no solamente ese es el único tratamiento. Ustedes pueden ver ahí de que también existe un efecto placebo, ¿no? ¿Y eso qué significa? De que también hay personas de que en realidad se autocuran. Si la persona se tranquiliza, deja de renegar, se deja de estresar, también existe una chance importante de curarse, ¿sí? O sea, no van a renegar tanto sus papás, ¿no? Las úlceras que le están generando se van a curar. Es importante.
alta recurrencia, del 75% al año. Por eso que algunas personas dicen, doctor, ¿y la gastritis se cura? Claro que se cura. Se cura, pues, pero a veces se dejan guiar por el estudio anatomopatológico, ¿no? Hasta un sano retrobiopsia dice siempre gastritis crónica, pero no es porque sea algo incurable, sino porque en la pared gástrica siempre hay mononucleares, ¿no es cierto? Que tiene que haber mononucleares para el sistema de defensa, y eso indica cronicidad, nada más. Muy bien. El tratamiento muchas veces están los antagonistas H2, como por ejemplo, ¿cuál? Ranitidina. ¿Algún inhibidor de homeoprotones más conocido? Omeprazol, citalopram, pantoprazol, esomeprazol, rabeprazol, todos los prazoles. Los antiácidos, ¿no? Como hidróxido de aluminio, el sucralfato, el sucedisato de bismuto y la prostaglandina, ¿no? Todos fueron notados bien en su cuerpo. Y endoscópicamente existe la clasificación de Forrest, sobre todo cuando una úlcera sangra. Cuando hay un sangrado activo o un sangrado a chorro es Forrest 1A. Cuando hay sangrado en babeo es 1B. Cuando uno ve que recientemente ha sangrado y el vaso es observable es 2A. Cuando sobre el punto de sangrado de un coágulo es 2B. Y cuando en vez de eso está manchado, es oscuro, que es hematina, es 2C. Y cuando no hay signos de sangrado, la base de fibrina es 3. ¿Para qué nos sirve esto? Porque nos indica el riesgo de resangrado o recidiva, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, estos dos primeros tipos tienen una alta tasa de resangrado. Alta tasa de resangrado. Algunas veces yo he tenido pacientes que me han sangrado luego de un procedimiento y sinceramente es un dolor de cabeza, ¿no? Pero menos mal hemos salido airosos hasta ahora de todos los pacientes sangrones. Hemos logrado ponerles clips, colocar electroterapia, electrocoagular, hemos hecho el rosario, todo hemos hecho para pero se calma. Tenemos que, para hacer algo tiene que tener todas las posibilidades, ¿no es cierto?, de poder superar las probables complicaciones. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de un sangrado digestivo, debemos diferenciar clínicamente una hemorragia digestiva alta y una hemorragia digestiva baja, ¿no? El punto de diferencia anatómicamente, la alta de la baja, es el ángulo de Trace, ¿cierto? Las características clínicas muchas veces pueden hasta superponerse, ¿ya? En un momento les voy a decir por qué. Usualmente, la mayor veces de las hemorragias son altas, 85% son altas. Porque bueno, ahí está el ácido, ¿no? Y muchas veces ni siquiera es hemorragia digestiva alta, es un sangrado de otro origen como el sangrado nasal. Pero algunas veces me han hecho hacer endoscopía a pacientes que han tenido hemoptisis, sangrado pulmonar. Y como no pudieron diferenciar por lo interno, digo, vomitó sangre, hemorragia digestiva alta, ¿no? Es un paciente con hemoptisis que se comió su sangre y vomitó, pues, ¿no? Pero siempre hay que preguntar bien, ¿tosió o no tosió? ¿Empezó la enfermedad tosiendo o no tosiendo, no? Entonces a veces tosen y tienen hemoptisis, tragan la sangre y hacen un vómito que parece una hematemesis. El estómago está limpio, ¿no? Pues siempre hay que preguntar bien, ¿ya? Y a veces hay personas que tienen sangrado nasal posterior. Se supone que cuando es sangrado digestivo alto, usualmente el paciente tiene melena. No significa que sea pelucón. Melena es un paciente que hace deposiciones negras. Negras como la brea. ¿Han visto la brea alguna vez? ¿No es cierto? ¿Quién no ha visto la brea? A ver, levanta la manito. Negro, realmente. Melena es
negro como lo más oscuro de sus pensamientos, ¿no? Negro. No verde. No verde oscuro, verde petróleo, no, nada. Negro, negro. ¿Ya? Mientras ustedes no tengan la experiencia de ver, muchas veces van a dudar. Porque inclusive hasta a veces yo dudo, ¿eh? ¿Por qué? Porque existe la pseudomelena. La pseudomelena, cuando el paciente hace deposiciones negras, casi verdes, por ingerir subsalicilato de bismuto. Pobre que me manden una interconsulta de un centro de salud, hemorragia digestiva alta, el paciente que haya tomado bismutol, bismucá, cualquier subsalicilato de bismuto. Porque eso hace de que las heces se vuelvan negras. De hecho, yo hemos tenido pacientes que han ingresado así que les dan observación todavía mejor. Subsalicilato de bismuto. ¿Ya? Porque eso hace de que las heces se pongan negras. ¿Por qué va lo del color? Porque dice que cuando sangra en el tracto digestivo, al recorrido se digiere. Y al digerirse, la sangre que es roja torna a colocarse negra. ¿No es cierto? Eso no dice, es una hemorragia digestiva alta, todos sabían. ¿No es cierto? Pero eso no es siempre así, por si acaso. Esto es real o es una situación real en un más o menos 85% de veces, casi por ahí. ¿Por qué? Porque existen pacientes con hemorragia digestiva alta masiva. Una hemorragia digestiva alta masiva es cuando el paciente tiene gran cantidad, pierde masivamente la sangre, de tal manera que no se logra digerir y el paciente presenta hematoquesia. Es la sangre de color vinoso y es un sangrado digestivo alto. Entonces, ¿cómo puedo diferenciar? Con los cambios hemodinámicos. Un paciente que tiene un sangrado digestivo alto no va a estar tranquilo, por lo menos con taquicardia, por lo menos con trastornos del sensorio. ¿Ya? Entonces, ¿qué más? El hematocrito a veces nos puede ayudar, pero no siempre, porque cuando se pierde sangre rápidamente, la sangre inicialmente está hemoconcentrada, o sea, no va a haber variación. A menos que venga un enfermero y le pases una cantidad abismal de volumen, cloruro y a la diluya, por ejemplo, pero tampoco es la idea. ¿No? ¿Qué más? Tenemos que considerar que la endoscopía no solamente es diagnóstica, sino que también puede dar tratamiento. Y hay algunos tipos de hemorragias digestivas que son mortales. Miren, esto es lo que les decía el grupo de la mañana. ¿Cuánto de sangre es necesario para hacer una melena? De 60 a 100 mililitros en el tracto digestivo superior. Menos que eso, solo se detecta por un examen de TR, un examen de sangre oculta. ¿Ya? Entonces, eso es la hematoquesia. Y un porcentaje ocurre en el tracto digestivo superior, pero usualmente se localiza en el intestino medio e inclusive en el colon derecho. De hecho, hematoquesia es un diagnóstico. O sea, no podemos saber si es que es de tracto digestivo alto, tracto digestivo bajo, nada. Diagnóstico de hematoquesia, a veces ponemos así. Entonces, hay que diferenciar hematemesis, vómito borráceo, del vómito porráceo. ¿Qué es una porra? A ver, doctor, ¿qué es una porra? ¿Alguien tiene idea de qué es una porra? No es la cachiporra, doctor. Esa es la cachiporra. No es
una porrista, no es lo que hacen las porristas tampoco. Esto hay que saberlo diferenciar bien, ¿ya? Porque a veces la gente lo hace indistintamente. Acuérdense que la semiología nace más o menos pues, en la edad media, más o menos, ¿no? Cuando se utilizaba café, y el café lo tostaban y lo molían en sus molinillos y lo metían, por ejemplo, en su olla, así de hervir la agüita y de eso se servía casi sin colar. Entonces, cuando quedaba, el investigador tenía su taza de café y tomaba, y en el fondo de la taza quedaba un poquito de café líquido y los granitos microscópicos de café, entonces se veía un líquido negro con puntos negros, ¿no es cierto? Eso es el resto del café, ¿ya? Ese es el resto del café o la borra del café con B labial, ¿no? La borra del café. De ahí viene el vómito borráceo. Es un vómito verde, que es sangre semidigerida, ¿ya? En cambio, la porra es el vómito, las heces. Heces es porra. Por eso es que cuando una persona tiene una obstrucción intestinal y vomita algo verde y muchas veces fecaloideo, maloliente, es una porra. Y ahí viene vómito porráceo. Por favor, no me van a escribir en una interconsulta, despierta tu amiga, durmiendo. No te escriben. ¿Ya? Borra y borra. Si no se acuerdan, nunca digan que yo les he enseñado. Infección viral, uso de AINES, abuso de alcohol, como hemos hablado, ¿no es cierto? Y el uso de bismuto simula. ¿Por qué es importante el cambio de peso? ¿Por qué es importante el cambio de hábito intestinal? ¿Qué es el hábito intestinal? El hábito intestinal es el horario en el cual uno va al baño, ¿no? Más o menos, ¿no? Yo voy todos los días al baño. Iba hace 3 meses todos los días al baño, pero de hace 3 meses voy menos. Cada vez voy menos al baño, me estreño, estoy guatón, miren, mi barriga está llena, me lleno rápido y todavía estoy bajando de peso. ¿Cuántos kilos te he bajado en los últimos 2 meses? 10 kilos. ¿Cuánto pesas? 80. 10, 80 es más del 10%. ¿Qué cosa es? Un síndrome conjuntivo. ¿Qué tiene? Probablemente un cáncer. Y encima hace melena de vez en cuando, cáncer gástrico, duodenal, algo. Entonces, por eso es importante la pérdida de peso. Yo, francamente, cuando veo pacientes así medio raros, ¿cuánto has bajado de peso en los últimos tiempos? No sé, doctor, no sé, no me he medido. ¿Pero la ropa te queda más suelta? Sí. Entonces, si le queda más suelta, por lo menos tiene que bajar 5 kilos. ¿No es cierto? Cuando el sangrado es masivo, cuando es un sangrado importante, produce taquicardia. Hay un test para evaluar qué tan afectado está. O sea, hay ortostatismo. ¿Qué es el ortostatismo, doctor? Nada, ¿sabe, no? ¿Tienen libro? Sí, ¿no? Así es, más o menos. Cuando el paciente está en decúbito y cuando el paciente está de pie, existe una diferencia significativa en la presión arterial. Tienen que leer cuánto es la diferencia, por lo menos, ¿no es cierto? Entonces hay ortostatismo. Si un paciente dice, doctor, ¿sabe qué? Ayer he estado vomitando, he hecho melenas y hematemesis, y hoy día me siento débil, frecuencia cardíaca 120 por minuto. Se para, doctor, veo oscuro, toma la presión baja, está sangrando activamente. Necesita endoscopia urgente, que le pase en sangre, algo, ¿no? Si la presión está baja, está por entrar en shock, o está entrando en shock, todavía está en shock.
Entonces también son importantes por las enfermedades raras, telangiectasias, ictericia, ginecomastia, ascitis. ¿Por qué es importante la ginecomastia, ascitis? Hay grupo 7. ¿Dónde hay grupo 7? A ver, levanten la mano. Nati. Uno, levanta la mano con valentía. Como hombre, ahí está. 1, 2, 3, 4. Como hombre, pues muchachos también. 5. A ver, ¿por qué es importante la ginecomastia y la ascitis? ¿Qué cosa puede ser? Sí, Rosy, muy bien, doctora, ahí está, una estrellita. ¿Y por qué es importante la cirrosis en una hemorragia digestiva? Hipertensión total. Así es. Porque el sangrado digestivo alto se puede dividir en dos, o se debe dividir en dos en el estudio, en dos tipos. Sangrado digestivo varicial, por varices esofágicas, y no varicial, el resto. Porque el sangrado digestivo alto varicial muchas veces es mortal. Las varices son tremendos cañones, sangran pues, lentamente, pero sangran hasta que se mueren. ¿Ya? O incluso de varices gástricas, pero es mortal. Y el sangrado no varicial es cuando tiene un sangrado ulceroso, y a veces el sangrado también suele ser mortal, pero es menos frecuente. ¿Ya? Entonces, por eso si el paciente lo ves con toda pinta de cirrótico, lo ves barrigón, con ascitis, con circulación colateral, ginecomastia, atrofia palmar, pues, no tiene úlcera, no, pues probablemente que va a ser úlcera, sangrado varicial. Eso es lo que hay que pensar, siempre que sea un sangrado varicial. Aunque los estudios dicen que el paciente cirrótico sangra más por úlceras que por varices. Pero siempre hay que pensar que se trata de un sangrado varicial. ¿Ya? Si el paciente tiene petequias y púrpura, muestran coagulopatía. O sea, hay que observar todo al paciente. Algunas veces se nos pasan los estudios, los exámenes, o sea, el diagnóstico, porque solamente le examinamos sobre la piel y no levantamos el polo. Antes, el paciente entraba con bata, atrás abierto, ¿no es cierto? ¿No? Ahora solamente se ven las películas, ¿no? Pero antes, y era la forma más óptima de evaluar un paciente, ¿no? Y hay que descartar siempre un examen cuidadoso, hacer un examen cuidadoso, porque hay que descartar otras causas. Paciente con hematemesis, que le examina si tiene moviliza secreciones masivamente en el pulmón derecho con sibilantes, subcrépitos, ¿qué será? Una neumonía, pues, una tuberculosis, capaz una hemoptisis. Entonces, eso hay que investigar siempre. Hay que hacer un examen abdominal y un examen rectal. Siempre. Cuando el paciente dice, doctor, he hecho el 2 de color negro, antes de que termine de pronunciar, ya te hace el tacto rectal. Rápido nomás, no se pierde el tiempo. ¿Por qué? Porque el paciente puede pensar que está haciendo melena, pero no es melena, pues. Piensa que es marrón oscuro y es negro, ¿no es cierto? Entonces, uno tiene que observar, mirar si es pegajoso o no es pegajoso, y el olor es evidente, ¿no? El olor es muy, muy intenso, ¿no? Es mejor meter el dedo que meter la pata. No hay broma. Es así. Tiene que firmar. Siempre hay que decirle, señor, le vamos a hacer el tacto rectal por si acaso. Tampoco así como así en broma, ¿no? Pero si alguna vez alguien, un abogado, recuerdo hace poco, menos de un año, denunció a un urólogo porque el urólogo le había hecho un tacto rectal. Y dijo, ¿y por qué? ¿Que usted no le dijeron que yo iba a hacer tacto rectal? ¿Qué pasó acaso? No, es que fue tan rápido que no me dio tiempo a decir que no. La vida real, la vida real, hasta que me ganó, dije yo. Este urólogo me ganó. Pero sí,
cierto, lo escuché por radio y me maté de risa como 2 días acá. Entonces, como ya decíamos, existe la hemorragia digestiva alta de etiología varicela y no varicela. ¿Ya? Entonces, como ya hemos hablado, está la hemorragia digestiva alta por sobre el ángulo de Trace, ¿no es cierto? Y debajo de ellas, las bajas. Los signos de presentación, hematemesis, melena, hematoquesia, rectorragia. Muchas veces, ojo, la rectorragia, o sea, ustedes no van a ver sangrado por las heces de color rojo vinoso, eso no es rectorragia, por si acaso. Rectorragia es cuando sale en el margen anal, en el D, en el papel higiénico, o ustedes tienen duda, le ponen un poquito de papel y observan. Tiene que ser rojo, rojito, así como la bandera, rojito, rojito. Ni siquiera como la menstruación, porque la menstruación a veces es medio oscura, ¿no es cierto, chicas? ¿No? La menstruación no es rojita, rojita es un rojito un poquito más oscuro, ¿sí? ¿No menstruan? Háganse si ustedes de embarazo todititas. No, mano, ¿qué has hecho? Yo antes estudié 3 años de obstetricia, ¿pueden creer? Casi soy obstetra. Me salvé. Pero sí me divertí mucho durante esos estudios. Sí. Y ahí pude aprender a diferenciar muy bien los colores de las menstruaciones, los loquios, fétidos y nada. Entonces ahí uno puede ver realmente cuándo es rojo, rojo. Y realmente la sangre de la rectorragia es como cuando te cortas el dedo. Rojo vivo, ya, eso es rectorragia. ¿Ya? Y hay que pensar en qué, en un sangrado por hemorroides o una fisura anal, ¿no? Se presenta una hemorragia digestiva alta, uno debe pensar en todo este abanico de patologías, ¿no? Cosa que yo les sugiero que lean para que logren diferenciarlas entre todas ellas, porque cada una de estas patologías tiene su característica clínica, el paciente tiene su manifestación, no solamente es la evidencia de la sangre, es el trastorno hemodinámico, es el antecedente. Por ejemplo, un paciente que ha estado, doctor, fue a una fiesta y en la fiesta he estado, tomé, mi amigo me invitó no sé qué cosa y hizo vomitar, estuve vomitaba primero la comida, después vomitar el licor, después empecé a vomitar sangre. ¿Y cuánto vomitaste? Vomité 2, 3 veces sangre rojita, rojita. Sangre roja, roja, sí. Y después sangre negra. Y ahora ya dejé de vomitar. Diagnóstico: persona joven, bajo riesgo de tener cáncer, síndrome de Mallory-Weiss, un desgarro del esófago distal. Porque primero vomitó comida y después de tanto esfuerzo vomitó sangre. ¿No? Tienen que avisarle a su amiga la anorexia que no se induje el vómito. Anorexia también, ¿no? La bulimia nerviosa, ¿no es cierto? Las que se inducen el vómito también tienen muchas veces sangrado. No la señalen, no la señalen. Solita. La esofagitis erosiva también tiene su característica. Hacen regurgitación, boca amarga, saliva espesa. Entonces todo eso tiene que leerlo en su librito. ¿Ya? Y sobre todo, miren, yo me voy contento y puedo dormir tranquilo si ustedes pueden tener las herramientas necesarias para valorar o no la actividad. ¿Qué pasa? Triste sería que vean a alguien que dice, doctor, he vomitado. Ya, perfecto, sí, estoy vomitando. Y él conversa tranquilo. Y usted le dice, ya, sí, ya, váyase donde el consultorio de gastroenterología, sí, pero váyase mañana nomás. Y esa noche el paciente muere. ¿No? O le dice, váyase rápidamente. Y no va, pues como todo peruano, te va de 2 o 3 días ya grave o con una complicación seria. Entonces, ¿qué es importante?
Es importante valorar qué tan activo está. Y la forma para valorar la actividad es evaluando justamente el ortostatismo, ¿no? Clínicamente, desde luego. Obviamente que si el paciente está que vomita y vomita y vomita, usted les trae un balde lleno de vómito con sangre, ya, pues tiene que estar haciendo algo urgente, ¿no? Pero hay personas que no vomitan tanto, justo esas las que se van, las que se mueren, las que se complican, son las que no vomitan tanto, no les duele mucho, pero están con frecuencia cardíaca elevada. ¿Ya? Y si les hace su ortostatismo está positivo. Esas personas son las que se mueren. Entonces son las más difíciles de diagnosticar. ¿Ya? Muy bien. Acabamos la primera parte.